¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te explicaré cómo limpiar tus archivos en AutoCAD. Hoy te mostraré cómo purgar tus archivos en AutoCAD. Hay tres maneras. La primera, tenemos este archivo. Vamos a ver cuánto pesa. Este archivo originalmente pesa 2.43 megabytes. Vamos a hacer la primera opción, que es purgar el archivo con el comando purge en inglés. Escribimos purge, damos enter. Aquí nos da la opción purgar todo, le damos purgar todo. Ya estaba más o menos limpio, le damos cerrar. ¿Qué hace este comando? Nos quita todos los layers que no estemos utilizando en este momento, los elimina. Así es que si hay layers que no estés usando, te los quita. Vamos a grabarlo, vamos a ver si hubo algún cambio en el peso. Pues es mínimo, de 2.43 bajó a 2.03 megabytes, ya le ganamos algo. Vamos a continuar con el siguiente comando. El siguiente comando es auditar o audit, en este caso audit. Le damos enter. Me pregunta que si quiero corregir los errores detectados. Le voy a poner una Y de yes, en este caso que sí, enter. Y aquí está iniciando el proceso de auditar el dibujo. Ya terminó, ya era un proyecto que tenía más o menos limpio. Le doy salvar, vamos a ver cuánto bajó. Aquí estoy viendo, prácticamente no bajó nada. Ok, este sería el segundo. Este comando de auditar sí te ayuda bastante cuando ya tienes muy contaminado, muy pesado el dibujo. ¿Cuál sería ya si de plano purgando no te ayuda, si auditando no te ayuda? La siguiente opción sería vamos a mover esto, vamos a guardar el dibujo, vamos a ponerle file, nos vamos a file, save as, salvar como, y lo vamos a guardar como archivo DXF. Lo guardamos, vamos a cerrarlo. Le decimos que en este momento no nos interesa salvarlo en formato DWG. Ahora vamos a volver a abrir el dibujo. Acá ya tenemos el archivo DXF. Lo abro. Voy a hacer el mismo procedimiento que hice antes, lo purgo, purgue, enter. Aquí se va a tardar un poquito más porque aquí sí ya lo va a hacer más intensivamente, ya al estar en este otro formato. Le pongo que quiero que me purgue todos los archivos. Vamos a esperar un momento a que ya terminó. Aquí lo cerramos. Vamos a darle el siguiente comando, auditar, audit, enter. Reparar errores, yes, sí. Le doy enter. Espero a que termine el procedimiento. Vamos a esperar que termine el archivo. Creo que ya terminó. Muy bien. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a salvarlo. Ahora sí, como DWG, le doy salvar. Lo sobrescribo, ya existe, le pongo que sí. Ahora sí vamos a ver el peso. Y ya vemos que nos bajó de 2.34 megabytes, nos ha bajado a 377 gigabytes. Un gran ahorro. Entonces sí, ya podemos eliminar el archivo de XF y ya tenemos el archivo limpio y más comprimido. Bueno amigos, si te sirvió el video, regálanos un like, comparte el video si crees que le puede ayudar a alguien y nos vemos en la próxima. Saludos.